Este 1 de julio del 2012 votarás por percepción o por razón. Soy un ciudadano mexicano y me pregunto, ¿votaré por un cambio o daré continuidad al gobierno? Tengo 40 años, casado, 2 hijos, pago impuestos y voy a votar. No milito en ningún partido. Lo unánime es que todos queremos lo mejor para México, pero no se vale usar frases como: yo creo económicamente que estamos muy mal. La violencia está como nunca antes. No hay progreso en el país. Hay muchos pobres sin empleo, sin tener argumentos, solo percepciones. Tal vez seré simplista, pero las encuestas de opinión se basan en 2 indicadores de molestia en la población. 1, la violencia. 2, la economía. Según consulta Mitofsky, a lo largo del año ha variado la preocupación de la población por los 2 temas. La violencia a veces está en 51% o 49% y la economía por igual. Veamos primero la economía. Económicamente, los últimos 13 años con inflación de un dígito, recuerda que en el 2000 entró el PAN a la fecha. De mis 40 años, gran parte de mi vida he vivido con inflaciones bárbaras. Solo estos últimos 13 años no. Inflación año por año desde los 80s. Fuente, el INEGI. Del 2000 al 2010 se redujo en un 23% la pobreza. Para comparar manzanas con manzanas, debes tener el mismo indicador. La fuente es el INEGI. Seamos objetivos, por favor. Ningún partido ha desacreditado los números del INEGI. Recuerda que se trata de argumentos y no percepciones. Hemos vivido desde el 2008 la peor crisis mundial de los últimos 80 años. La penúltima crisis mundial fue la Gran Depresión en 1929, la cual arrastró a todo el mundo. Esta crisis no ha sido diferente y México se ha mantenido en pie. Ok, se vale que no lo creas. Ahí te van unas cifras. Hoy tenemos 4.9 de desempleados en México. Sí, es mucho. Pero ¿comparado contra quién? España 24.1, Francia 10, Italia 9.8, Alemania 5.6 de desempleo. Recuerda, México 5.9. Ok, vale, no me creas. Fuente, periódico La Razón, jueves 3 de mayo 2012. Si naciste antes de los 80s, ¿recuerdas cuando pequeño no era común conocer a mucha gente que estrenaba auto? ¿Verdad que hoy es más común conocer a gente que estrena auto? Ok, vale, me equivoco. Pregunta a tu madre cuántos amigos en tu infancia tuvieron autos nuevos. Sí, segundo problema, la violencia. Ok, pongámonos serios. Por sentimiento no podemos elegir a un gobierno, ¿verdad? Sino que debe de ser con argumentos. Hay 2 estrategias que siguen los países. 1, dar frente al narcotráfico. 2, no hacer nada. México le ha dado frente al narcotráfico. ¿Sabías que México tiene 28 muertos por cada 100,000 habitantes? Mucho, ¿no? Pero ¿comparado con quién? Venezuela, con todo y Chávez, no le ha dado frente al narcotráfico. 57 homicidios por cada 100,000 habitantes en Venezuela. Ok, México está muy mal por la violencia. Pregunto nuevamente, ¿comparado con quién? Veamos ahora cifras de países en nuestro continente de cómo se ha incrementado la violencia. 86 Honduras, 70 Guatemala, 57 Venezuela, más del 50% Puerto Rico siendo una colonia de Estados Unidos, 34 Colombia, 23 Brasil, por supuesto homicidios por cada 100,000 habitantes, recuerda que México 28. Ok, este es el panorama de homicidios en el mundo del año 2010. ¿Es verdad que vivimos la época más violenta de México? Veamos las tasas de violencia en México de 1930 al 2010. Fuente, el INEGI. Puede ser discutida la estrategia del gobierno, pero 60,000 muertos sí, aunque la mayoría implicados en el narcotráfico. Por supuesto que hay inocentes. Resultados: un director de la Policía Federal encarcelado por su involucramiento, un ex subprocurador a la cárcel, 22 de los 37 líderes más buscados ahora ya están en la cárcel, más de 200 líderes locales encarcelados,
Más de 600 aviones incautados en el sexenio. Otras vertientes, EU no ha querido hacer nada en cuanto al lavado del dinero, a pesar de la petición del gobierno mexicano. En 2005 expiró en Estados Unidos la ley que prohibía la venta de armas, lo que ha provocado un incremento de la violencia en el mundo, pero sobre todo en el continente. México ha pedido que se prohíba su venta. ¿Sabías que tenemos en México más de 1.500 grupos policíacos, municipales, estatales, federales? Imposible luchar contra el narco sin involucrar a la milicia, ¿o no? La escalada de violencia está acorde con la debilidad del gobierno. En Estados Unidos el narcotráfico no pelea con Sansón a las patadas. Pero eso sí, pensar que el presidente gobierna y manda a las más de 1.500 corporaciones es ignorar la realidad de que los estados son autónomos. Observa cómo está distribuido el poder y la afiliación política del gobernador. ¿De verdad el presidente Calderón gobierna México? ¿Eso parece? 5 de las ciudades más violentas del mundo están en México, fuente CNN. Ajá, ¿y por quién? Las 10 ciudades más violentas en el mundo: 1, San Pedro Sula, Honduras; 2, Ciudad Juárez, México; 3, Maceió, Brasil; 4, Acapulco, México; 5, Distrito Central, Honduras; 6, Caracas, Venezuela; 7, Torreón, México; 8, Chihuahua, México; 9, Durango, México; 10, Belém, Brasil. Ok, ¿y qué partido gobierna en estas entidades? Ciudad Juárez, PRI; Acapulco, PRD; Torreón, PRI; Chihuahua, PRI; Durango, PRI. ¿Y tú eres de los que piensan que la violencia es ocasionada por la pobreza? Respetable, pero la Universidad de California ha estudiado el fenómeno por años en Brasil, Colombia y México. Teresa Caldeiras, encabezando el estudio, concluyó: la violencia no es consecuencia de la pobreza, es decir, los pobres no tienen la culpa si no es el narcotráfico. ¿Está claro? ¿Somos el principal productor de estupefacientes? No. ¿Somos el principal consumidor de estupefacientes? No. Ok, entonces, ¿por qué sería el gobierno federal el culpable? Datos del PRI en el poder. Acabas de leer que 5 de las ciudades más violentas quien las gobierna es el PRI, en 4 de ellas, ¿o no? Ciudad Juárez, PRI; Torreón, PRI; Chihuahua, PRI; Durango, PRI. Ahora te recuerdo las cifras de inflación de las últimas 3 décadas en México. Fuente: el INEGI. Veamos nuevamente en forma gráfica quién gobierna el país. El endeudamiento de los estados mexicanos creció un 24.1% en 2011, fuente El Informador. ¿Cómo ves? Están endeudando a México algunos gobernadores. ¿Quiénes serán? Te comparto los principales estados que se están endeudando. Estados más endeudados: en primer lugar, Distrito Federal, gobernado por el PRD; Nuevo León, PRI; Estado de México, PRI; Coahuila, PRI; Veracruz, PRI. Está feo, ¿verdad? Pero eso no es todo. Estados con mayor crecimiento de su deuda: Zacatecas creció en un 443% en comparación con ellos mismos en el año 2010, gobernado por el PRI. Coahuila, 341% respecto al 2010, gobernados por el PRI. Una más antes de decir gracias al PRI. Devaluaciones de sexenios del PRI: Lázaro Cárdenas, fin de sexenio 1940, inflación 40%, devaluación 34%. Miguel Alemán Valdés, terminó en el 52, inflación 75, devaluación 78. Adolfo Ruiz Cortines, terminó en el 58, inflación 41, devaluación 44. Luis Echeverría Álvarez, 1976, inflación 126, devaluación 22. José López Portillo, 1982, inflación 417, devaluación 866. Miguel de la Madrid, 1988, inflación 4030%, devaluación 1442. Carlos Salinas de Gortari, 1994, inflación 141, devaluación 58%. Ernesto Zedillo Ponce, 2000, inflación 225%, devaluación 173, fuentes INEGI, Banjico y el SAT. Sí, que regrese el PRI. Algunos datos del sexenio del presidente Calderón: más carreteras que los 2 sexenios anteriores y más que en toda la historia de México.
En el 2000, 9.7% de la población tenía acceso a crédito a vivienda. En el 2011, el 21% de la población tenía acceso a créditos con viviendas. En 1986, la deuda externa era el 60% del Producto Interno Bruto. En 2011 era solo el 9% y tenemos las mayores reservas federales de la historia. 2 veces más inversión a Pemex, más que en toda la historia. La educación no está como se quisiera, pero ahora se concursan todas las plazas en lugar de la herencia de antes. Carlos Loret lo evidenció, hace falta mucho por hacer. Pero de la prueba mundial de matemáticas PISA para chicos de 15 años, México sacó 383 puntos y fue el país que más avanzó a nivel mundial. Hay que conocer que la nómina magisterial se maneja estatalmente y aunque se ha impuesto examen de calidad a los maestros, hay estados como Oaxaca, que gobierna Convergencia, que se han opuesto a ello y asimismo a que las plazas se concursen. Van 113,000 plazas concursadas en los últimos 4 años. De los 112 millones que somos, en este sexenio se añadieron 65 millones de personas, llegando a ser 106 millones de mexicanos con seguridad social. Coincido contigo que hace falta mucho por hacer. Una reforma energética, una reforma laboral, una reforma hacendaria, un impuesto al consumo para que todos paguemos, pero lo más importante, tu compromiso ciudadano. Una pregunta. ¿Sabes cuáles son tus derechos y obligaciones como ciudadano mexicano? Según el artículo 35 constitucional, tus prerrogativas o derechos ciudadanos son: 1. El voto. 2. Derecho de asociación de participación política. 3. Derecho a ser votado. 4. Tomar armas para defender el país. 5. Derechos de petición o que nuestras necesidades sean escuchadas. Según el artículo 35 constitucional, tus obligaciones como ciudadanos son: 1. Inscribirse en el registro ciudadano, es decir, sacar tu credencial para votar. 2. Alistarse en la Guardia Nacional. 3. Votar. 4. Desempeñar cargos de elección popular. 5. Desempeñar cargos consejiles del municipio, funciones electorales y de jurado. Y los políticos han hecho lo que ellos han querido. ¿Y tú? Deja de lado tu apatía. Exige que cumpla tu diputado local. Conoce tus obligaciones y ejerce tus derechos. No te dejes llevar por percepciones. Vota basándote en la razón. Este 1 de julio, ¿votarás por percepción o por razón?